Bienvenidos al canal. Vamos hoy a analizar y a repasar este juegazo que fue Just Cause 3, que salió allá por diciembre de 2015, ya hace unos cuantos años, que lo hizo Avalanche. Y no sé si habéis jugado un Just Cause, pero esto te da lo que promete, te da bazocazos, te da explosiones y te da poder destruirlo todo. ¡Vamos allá! Bueno, pues lo primero que vamos a comentar es la historia, y así no la quitamos, porque la historia en estos juegos es lo de menos, hay que decirlo, es lo de menos, pero bueno, está ahí. Este juego es diversión, acción y ya está, y explosiones. Pero bueno, voy a contar un poquito la historia. El protagonista de este juego es Rico Rodríguez, que es el protagonista de todos los Just Cause, y en este caso, pues Mario, un viejo amigo suyo, nos va a pedir ayuda, ¿vale? Porque nuestro país natal está sometido bajo un dictador que se llama Di Ravelo, que estará un régimen de terror, y nosotros vamos a tener que ayudar a los rebeldes y a Mario a echar a ese dictador y a liberarlo de todas estas islas. Ese es un poco el resumen. Bueno, y volvamos a la jugabilidad, que es un poco lo que más nos interesa. Este juego trae un gancho mejorado, este gancho tan característico de Just Cause. En este caso nos va a servir, bueno, para engancharnos y salir medio volando por todos lados, para, yo que sé, juntar cosas, para abrir puertas, para lanzar un barril explosivo contra unos enemigos. O sea, da muchísimo juego, ¿vale? De hecho, el juego nos va a poner muchos vehículos a mano. Vamos a tener coches, vamos a tener cazas, vamos a tener monster truck, tractores, de todo. Y fijaros cómo me muevo yo con mi ganchito, y de coche en coche, pues ya ves, más rápido que cualquier coche. Es que ¿para qué me voy a molestar en conducir? Bueno, y de lo que está llenísimo este juego es de misiones. Vamos a tener unas cuantas misiones principales, como tienen estos juegos, pero misiones secundarias para aburrir, y además súper variadas. Esta, por ejemplo, de destrozar, he cogido un tractor y lo que sea, y lo tienes que reventar ahí, pues contra ese trigal. Pues ala. Vamos a tener carreras de pues yo que sé, de barquitas de estas. Tú fíjate, déjame molar un montón, saltando. Bueno, no sé si os lo he contado. Todo el juego es en Medici. Hay un archipiélago ahí de islas donde vamos a tener todas estas misiones. Y bueno, sobre todo así de las más principales y lo que tenemos que hacer para echar al dictador, bueno, que son entre principales y secundarias, es que tenemos que ir conquistando bases enemigas. Tienes que romper carteles de este dictador, radares, generadores eléctricos, altavoces, hasta que te haces con todas esas bases. Fijaros, también carreras de aviones. Ya te digo que hay vehículos, y es que el juego, yo que sé, es divertido, y para algunas personas a lo mejor puede ser repetitivo. Para mí no. A mí es que me gusta mucho, me entretiene todo. O sea, hasta esto me entretenía, esto que era aquí una galería de tiro, también me entretiene. Es que a mí todo lo secundario me animaba. Eso sí, igual de estas haces 3 o 4 y ya no haces las 15 que puede haber en todo el juego, ¿vale? Pero sí que hice bastantes, hice muchas, porque me divierte todo mucho. Y bueno, esto es una cosa que empecé a ver en las misiones secundarias, que es esto de planear con un traje, pero luego te lo consigues en el juego y es flipante. O sea, con esto y el gancho, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres vehículo? Ni quieres nada. Esto es un flipe. Esto luego tiene como un proyector y todo, que desde el mismo suelo puedes, así, mira, vamos a ver si lo hago, despegar. Y a partir de aquí ya coges fuerza, impulso, y a partir de aquí ya empiezas a volar, pues como si fuera un avión. Pero vamos, que es que hay aeronaves y todo volando muy altas, y llegas, te vas impulsando todo el rato con ese nivel que veis abajo a la izquierda, y puedes planearlo todo. No sé, a mí me ha encantado, tío. Estas cosas que pareces un superhéroe, a mí me encantan. Vamos, yo de esto que me echen todo lo que quiera. Y siguiendo con las locuras, pues tenemos secundarias y también principales, donde vamos a poder manejar mechas de estas. Te metes en un mecha de estos y es que de verdad que el destrozo no lo podéis ni imaginar. Esta secundaria he hecho súper divertida, porque no paran de llegarte oleadas de enemigos, fíjate, en paracaídas, por todos lados, y tú los tienes que destrozar. Y es que es esto es este juego, esto es Just Cause. ¡Qué diversión! Si te os divierte estas cosas tipo GTA, pero más loco, pues ya está. Vais a tener, por cierto, cosas tipo GTA, como las estrellas esas que indicaban el caos. Si la empezáis a liar, pues cada vez van a llegar más policía, más ejército y más todo eso, ¿vale? Aún así, el juego es fácil por la cantidad de armas y la cantidad de cosas que tenemos, pero es que la idea de este juego, yo estoy seguro que los creadores lo saben, no es que sea difícil, es pasárselo bien, ¿vale? Y ya está. Y es que fijaros, es destrozo por tierra, mar y aire todo el rato. Y nada más, vamos ya con las conclusiones finales. Espero que os haya animado a probar este juego, porque de verdad que es muy divertido. Tenéis un mundo abierto con muchas opciones, kilómetros y kilómetros de recorrer, tenéis mejora de personaje y esas cosas. Por cierto, que no lo he comentado, está todo texto y voces en español, y pues tenéis, yo que sé, 20 o 30 horas o muchas más.
Venga, nos vemos en más vídeos. Chao.